Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la oportunidad de participar en esta experiencia de la diplomatura, agradecerle a Daniel Di Bartolo que me haya convocado, me permita estar en contacto con ustedes. Lamento que no sea de cuerpo presente y que sea intermediado por un video, pero una pequeña cuestión personal en definitiva me impide estar ahí como me hubiese gustado. Para mí es un placer inmenso compartir este momento con ustedes por varias razones. La primera de ellas es porque valoro muy especialmente esta iniciativa del SADOP de crear esta diplomatura en formación sindical y en tomar al umbral como referencia, porque verdaderamente el trabajo del umbral, el proceso de creación de la obra, por lo menos en mi vida, fue un momento muy importante y creo que es una tarea que merece ser recuperada, sobre todo en estos tiempos que corren. El proceso del umbral empezó hace muchísimos años, casi a principios de este siglo, en las reuniones que mantuvimos con Gustavo Sirigliano, y desde allí empezó a gestarse la idea de este emprendimiento que no hubiese podido ser posible sin la participación, sin la decisión política de SADOP y también del SUTER, de permitirnos hacer un trabajo que yo creo que tiene un nivel de excepcionalidad que no ha tenido, naturalmente, el reconocimiento de su significación. No es el umbral, como ustedes habrán visto, el texto, la publicación, un producto de una suma simplemente de autores que enfocan determinados periodos, determinadas etapas de nuestra historia. Es la decisión de haber tomado una guía, que fue el trabajo de Gustavo Sirigliano, que de algún modo fue el convocante, junto con Daniel Di Bartolo y José Luis Di Lorenzo, para que iniciásemos un largo proceso de debate donde precisamente apuntamos a partir de estos dos ejes no hacer una sumatoria de artículos, ni tampoco unificar en un relato único una resignificación absoluta de nuestra historia. Creo que este es un trabajo único que se realizó, que no tenía precedentes y creo que no tuvo todavía secuelas. Fue muy enriquecedor como experiencia intelectual para todos los que participamos en ese proyecto, para todos y cada uno de los que participamos. Cada uno les habrá contado, cuando le tocó abordar y compartir con ustedes la experiencia, lo que significó para sí mismo, pero claramente, por lo menos en mi experiencia personal, fue un antes y un después, un modo de poder crecer y de terminar de convencerme de algo con lo cual siempre creí, que los procesos nunca son individuales, sino que son siempre colectivos, y que el hecho de ser colectivos los enriquece de una manera notable. Tener una guía como la de Sirigliano y tener los compañeros con los cuales hicimos el proyecto Umbral es una experiencia que te marca y que quiero transmitir y que quiero compartir con ustedes, y que seguramente habrá otra oportunidad en la cual lo podremos hacer presente y en el que sobre todo podamos tener un ida y vuelta de preguntas que en esta oportunidad no vamos a poder, lamentablemente. Quiero agradecerle además a Pancho Pestana que se haya tomado el trabajo de reemplazarme en la exposición, pero seguramente para ustedes esto va a ser un beneficio, porque seguramente la lucidez de Pancho y el crecimiento intelectual que él ha recorrido durante estos años desde que
muy allá a principios de siglo empezamos a trabajar en esto, ha sido extraordinario y me parece que hoy él va a compartir con ustedes una visión de lo que es el proyecto de la justicia social, absolutamente enriquecido respecto de aquel que trazamos hace tantos años atrás. Piensen ustedes, y en esto quiero detenerme, que la edición publicada del proyecto Umbral es del 2008, más allá de que el trabajo, como les dije a ustedes, venía de varios años anteriores. La síntesis final, la edición, es del año 2008. Y me interesa mucho hacerles en esta breve introducción que puedo compartir con ustedes, hacer una contextualización de lo que es, de lo que fue y de lo que es el proyecto Umbral, para entender, porque las obras que permanecen en el tiempo fijas y detenidas en un determinado momento histórico, tienen distintas coyunturas que exigen lecturas diferentes. No es lo mismo leer un texto en un determinado momento de la vida que en otro, ni desde lo colectivo ni desde lo individual. Y como este proyecto para mí ha sido y es trascendente, quiero enriquecer con una especie de relectura del momento en el que fue creado. ¿Por qué hace más de 20 años decidimos poner en marcha este proyecto? Porque estamos viviendo en ese momento un contexto que nos alentaba, como lo decimos reiteradamente en el transcurso de la escritura y del material, que cuando hablábamos de esos 7 proyectos que de alguna manera Cirigliano nos imponía como pauta a seguir, el objetivo claro, manifiesto, era la construcción de un octavo modelo, de alguno que sintetizara. ¿Por qué? Es parte, si ustedes quieren, de una mirada muy esperanzada, pero muy signada, muy marcada por la coyuntura que vivíamos. Y esa coyuntura que vivíamos allá por el 2008 es sustancial, radicalmente diferente, distinta, casi opuesta a la que vivimos hoy. Por eso quiero detenerme en este punto y después seguramente en la disertación de Pancho va a detenerse en estos aspectos de las diferencias cuantitativas y cualitativas entre un momento y otro. Hablábamos de un momento histórico en el cual se había dado un cambio sustancial en el país. En el momento en que empezamos a articular las primeras reuniones colectivas, porque nos reuníamos colectivamente. Es decir, no fue un producto de laboratorio el proyecto Umbral donde cada uno dijo, bueno, vamos a utilizar, tenemos este marco y cada uno se encerró en su escritorio y lo produjo, sino que nos reuníamos periódicamente para debatir los enfoques que cada uno iba encarando. Por eso es una combinación extraña de una producción colectiva y una producción individual. Creo que esto no tiene antecedentes en el campo historiográfico, del modo en que fue producido. Pero yendo al resultado, nos alentaba en aquella época el momento histórico que se había abierto con la presidencia de Néstor Kirchner. Era un momento histórico en el que parecíamos empezar a dejar atrás aquel mundo terrible que se había iniciado con la dictadura en el 76 y que más allá del regreso de la democracia, la recuperación de la democracia a fines del siglo anterior, seguía ese mundo, esa falta de proyecto, insertos en una realidad que estaba digitada desde otro lugar, desde afuera de nosotros mismos. Creo que el 2001 marca el fin de una época, de esa época que se había iniciado allá en el 76 y nos abría un mundo de esperanzas, y en ese mundo de esperanza nosotros veíamos la necesidad de la construcción, de la elaboración, de la propuesta, de un modelo que nos permitiera arribar a un proyecto nacional, con todas las características que planteaba Gustavo Cirigliano,
digamos, ¿no? Porque un modelo es una propuesta que puede hacer un individuo, un grupo de individuos, pero que para transformarse en proyecto necesitaba de la voluntad colectiva para transformar ese modelo en un proyecto a realizarse. Un proyecto, lo decimos en algún momento del texto, es un gesto de esperanza. Es creer que tenemos la fuerza y la voluntad de poder avanzar en una dirección que elegimos y que definimos nosotros. Aquellos años parece que estuviésemos hablando de un tiempo lejanísimo. Sin embargo, esto pasó hace 15, 20 años atrás, donde veíamos que la juventud recuperaba la voluntad de hacer política, que el pueblo recuperaba el espacio en la calle, que se daban las condiciones para la construcción, para la propuesta de un modelo que germinara en ese proyecto que nos convocaba a ser finalmente el país que deseábamos y que necesitábamos que se hiciera. No hablamos de tanto tiempo atrás. Si el libro se publicó en el 2008, si ustedes quieren tomarlo como referencia, estamos hablando de 17 años atrás. Deberíamos preguntarnos, porque si el objetivo es construir ese octavo proyecto, proponer ese octavo proyecto, ¿qué nos pasó en esta etapa de los 17 años? Yo quiero referirme brevemente a un capítulo que necesariamente le falta al umbral hoy, y que es el capítulo que viene después de la etapa que nos alentó y de aquella etapa en la que creímos que podíamos retomar, que podíamos reencontrarnos los argentinos en la construcción de un proyecto común. Hoy esa realidad ha desaparecido. No solo la ausencia física de Néstor Kirchner, sino que en el caso particular de Cristina Kirchner, vicepresidenta en aquella etapa, presidenta, luego, hoy está presa, y casi me atrevería a decir, disculpen, acostumbrándonos a que esto suceda. Aquel gesto de esperanza que se daba hace 15 años atrás, hoy se marchitó. Y se marchitó de un modo que necesitamos comprenderlo en su esencia, porque a la propuesta brillante que hace Armando Porati en la lectura del último capítulo del Umbral, ahora se hace necesario agregar otra, que tiene que ver con este presente en el cual nos encontramos hoy, donde hemos retrocedido como sociedad, donde hemos retrocedido como personas, como seres humanos, porque ustedes vieron que en algún momento el texto habla de ciertos niveles que tienen los seres humanos, y vieron que habla del nivel del deseo, del nivel de la razón y el nivel de la voluntad, que instala el nivel del deseo en algo casi prelógico, infantil, un estadio que hay que superar, que el hombre debe superar para instalarse en la razón, y que luego esa razón debe adosarle la voluntad para transformar la realidad de aquello que lo rodea. Si ustedes quieren, cuando elaboramos el proyecto Umbral, estábamos en el estadio segundo con la necesidad, con el deseo de avanzar hacia aquel espacio hacia aquel tercer nivel de la voluntad. Hoy hemos retrocedido tanto que esta realidad que hoy nos rodea tiene que ver con un retroceso a aquella instancia de lo prelógico, aquella distancia de un hombre infantil donde solo es manejado por el deseo. La sociedad ha sido no solo desorganizada, sino desmantelada. Pero no en la línea que incluso preveíamos de alguna manera en aquel final del Umbral, allá por el 2006-2007, porque esta vez esa desmembración de la sociedad argentina, esa desorganización de la sociedad argentina, ese retroceso del hombre al nivel del deseo, no fue hecho solo por aquella violencia física que nos había aterrado
y que nos había conmocionado tanto durante la época de la dictadura. Hoy, esta desorganización social se llegó con la anuencia y con el reconocimiento. Hoy tenemos a alguien que ocupa la presidencia, que es una persona, me hago cargo de esto que les digo a ustedes, que padece un desequilibrio mental, que tiene un perfil psicopático y que cuenta con el apoyo de muchos sectores de la sociedad, que hace lo posible por desarticular todo aquello que se había articulado durante el proceso de la justicia social, que ve en la justicia social su enemigo central. Hoy estamos transitando, no lo imaginábamos allá en el 2008, el antiproyecto. Hoy vivimos plenamente el antiproyecto, pero además, esta vez, a diferencia de la dictadura, no lo vivimos sometidos por la violencia irracional de un Estado terrorista, sino que vemos la destrucción del Estado desde el propio Estado. ¿Por qué pudimos hacer aquella experiencia del umbral? Porque hubo 2 sindicatos que pusieron su voluntad en lograrlo. ¿Por qué Perón, que en definitiva, con su modelo argentino para el proyecto nacional, nos hace una propuesta central en el ocaso de su vida, construye un proyecto político? Porque el modelo argentino de Perón, que es naturalmente una referencia que he utilizado para hacer el trabajo y que es la referencia a partir de la cual Sirigliano reconstruye su metodología y a la que seguimos, lo de Perón en el modelo argentino no fue un testamento, fue un hecho político. No me voy a detener ahora porque quiero ser sintético y quiero cerrar y permitir que Pancho desarrolle su exposición. Fue un proyecto político del modelo argentino para el proyecto nacional de Perón, que Perón crea una Secretaría de Gobierno en febrero de 1974 que pone al mando al coronel Vicente Damasco con el objetivo de construir el modelo argentino que iba a ser la propuesta para el proyecto nacional. Es un proyecto político. Y en ese marco político tenemos que leer, porque Perón construyó su modelo a partir del Estado y la alternativa desde la cual nosotros trabajamos fue un modelo, fue un proyecto que pudo construirse a partir de la presencia de los sindicatos. No solo hoy vivimos el antiproyecto, y con esto quiero cerrar un poco la idea para hacer una especie de relectura del umbral hoy, porque tenemos que saber cuál es nuestra realidad hoy, cómo estamos insertos, en qué realidad estamos insertos hoy, cómo estamos insertos, porque hoy el umbral necesita antes de llegar al 8º proyecto, necesita una relectura, necesita un capítulo más, que es el periodo que se hable del 2001 al 2015. Hay otra etapa que tenemos que ver y ver qué se ha dado en ese proceso y en esa etapa para que lleguemos a estar en la situación en que estamos hoy. Dice, les recomiendo que se fijen, y voy a tratar de leerlo textualmente. Hay, sobre el final del umbral, 2 textos que son de Gustavo Sirigliano, que son una utopía y una distopía. Él habla hipotéticamente del año 2036. ¿Cuál sería el futuro deseable y cuál es el futuro indeseable? En la distopía dice, les leo textualmente, aún hoy, él habla del 2036, podemos hablar tranquilamente del 2025, la deuda nominal de la Argentina, según los imperturbables organismos internacionales, asciende a una cifra absolutamente descabellada. Parálisis de empresas, carencia de trabajo, decadencia cultural, negación del pensamiento, fruto del prohibido pensar del proyecto de la década del 90, desconfianza entre los ciudadanos, agresividad entre vecinos, insolidaridad hacia los necesitados. ¿Qué mejor definición
que esta que hace Gustavo Sirigliano en el libro respecto del proceso que estamos viviendo hoy, para saber que estamos centrados en el corazón de un antiproyecto, negación total del proyecto, que nos obliga a repensarnos en ese contexto.